Es quizá uno de los pasajes más famosos que nosotros podemos saber, hermano, y recordar, y que en los labios del pueblo cristiano están siempre, hermano, siendo proclamados. Es uno de los textos más citados, hermano, de toda la Escritura. Pero en los versos anteriores, hermano, del 26 y 27, Pablo nos dice que no sabemos algo. ¿Sabes qué nos dice? Que a veces, por las circunstancias, no sabemos cómo orar como debíamos. Dice la Escritura. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios está intercediendo el Espíritu por ti y por mí. Por eso, amado hermano, la forma en que inicia Romanos 8:28 es reconfortante para todos nosotros. Y sabemos, hay algo de lo que tenemos certeza, hermano. Hay algo que nosotros sabemos que es real en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es, hermano? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a la vida de todos aquellos que hemos creído en nuestro Salvador. Y aunque hay muchas cosas en nuestra vida, hermano, como te mencionaba, que no terminamos de entender y por las cuales pedir, hermano, hay cosa de esperanza en medio de esos momentos en los que nos encontramos vulnerables. Otra vez la necesidad, otra vez el dolor, otra vez viene nuevamente esta enfermedad a traer achaques a mi cuerpo. Sabemos tres cosas importantes. Primero, para nosotros, para ti y para mí que amamos a nuestro Dios, se une la segunda cosa importante. Todas las cosas cooperan para bien para nosotros. Y tercero, hermano, porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Y vamos a ver qué debemos de entender o qué quiere el Señor hablarnos a través de todo esto. Primero, hermano, esos que amamos a Dios y que decimos gloria a Dios, lo primero que debemos entender, hermano, es que esta promesa, fíjate, hermano, no es para todo el mundo, sino es para los que hemos venido a la presencia del Señor y que le amamos. Esto que dice la palabra del Señor en Romanos 8:28 es la expresión los que aman a Dios, califica directamente a los autores de la palabra y de la promesa que Dios ha puesto en este capítulo 8. Y se refiere, hermano, a todos y cada uno de los cristianos que a lo largo y ancho del mundo hemos creído en Dios nuestro Salvador. A todos aquellos, hermano, que hemos sido llamados por Él y que por medio de la fe hemos sido justificados. Hay algunos que han llegado a creer que Dios coopera todas las cosas para bien solamente para aquellos que lo aman.
el llamamiento santo. Así que si Él nos eligió desde hace mucho tiempo o poco tiempo, hermano, Él sigue firme en su actitud hacia cada uno de nosotros. No es cuando estemos o cuando no estemos. Él siempre, hermano, acuérdate que una de sus virtudes es que Dios es inmutable. Él no cambia. Él sigue teniendo la misma consideración de cada uno de nosotros, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, hermano. Él sigue teniendo la misma consideración a nosotros. Claro que Él espera que nosotros tengamos una disposición correcta todo el tiempo. Pero Romanos 8:28, el apóstol Pablo no dice eso que nosotros acabamos de mencionar, que entonces Dios coopera para bien solamente para aquellos que tienen un amor suficiente hacia Cristo. Porque Romanos 8:28, hermano, no condiciona el nivel de nuestro amor por Dios. Lo que sí nos enseña es que para los cristianos, para todos aquellos que hemos recibido a Dios como Salvador, y que esa es una actitud de nuestro amor hacia Dios, entendemos una cosa, que Él nos ha amado primero a nosotros. Todo. ¿Y qué queremos decir con esto, hermano? Cuando Pablo escribe todas las cosas, no lo limita a las cosas buenas exclusivamente, sino a todas las cosas. Lo que hace el dicho, ese que te mencionaba, no hay mal que por bien no venga, es proponer, hermano, que todas las cosas que nos suceden, buenas y no tan buenas, deberían sucederle, hermano. Entendemos que deberían de ser buenas todas las acciones de Dios hacia nosotros. Y así lo son, así lo son. Pero muchas veces encontramos algún problema, hermano. Pensamos que las cosas no sucedieron tan bien porque no fueron como yo las concebía o como yo deseaba que sucedieran algunas cosas en nuestra vida, en las peticiones que hemos levantado delante de Dios. Pero no solamente eso, hermano. Debemos nosotros de comprender que este texto de Romanos 8:28, entendemos que siempre Dios estará, hermano, teniendo cosas mayores y mejores para la vida tuya y para la mía. A lo mejor ahorita no nos encontramos en nuestro mejor momento, pero no es, hermano, el fin del camino. Eso sí, déjame decirte. No es el fin del camino, ni es el propósito el que tú estés sufriendo o padeciendo o estando inquieto por alguna circunstancia o necesidad que estemos atravesando. El sufrimiento no es parte, hermano, de algo que venga a ser un lastre en la vida de cada uno de nosotros. El sufrimiento es necesario para que nosotros en algún momento de nuestra vida sepamos, hermano, cómo responde Dios, cómo actúa Dios y de qué manera entonces Dios ha preparado todas las cosas para ti y para mí. Y te voy a poner algunos ejemplos que tú conoces, pero que hoy Dios quiere que los volvamos a recordar. Mira, hermano, la vida de José, el soñador, así mencionado por el pueblo cristiano,
Es probablemente una de las más conocidas historias del Antiguo Testamento. Como tú recordarás, hermanos, sus hermanos lo odiaban porque tuvo 2 sueños en donde él se presenta como rey sobre todo. Sobre cada uno de ellos, en estos 2 sueños, José se presentaba reinando sobre ellos. Así que sus hermanos planearon deshacerse de él. ¿Qué le hicieron? Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo en Egipto y le mintieron a su padre de dónde se encontraba José y qué había sucedido con él. Le habían dicho a su padre que un animal salvaje le había asesinado. Tiempo después, estando en Egipto, José parece prosperar en la casa de Potifar. Fíjate, lo primero que vimos es el rechazo familiar. Ahora vamos a ver cómo José parece prosperar en la casa de Potifar, hermano, hasta la esposa de ese oficial intentar abusar de ella. Así que a José lo arrestan, lo ponen en prisión. Por un tiempo las cosas parecen a marchar bien, pero sus esperanzas de salir de la cárcel se van desvaneciendo, hermano, cuando el jefe de los coperos del faraón se olvidó de él por 2 años, hermano. Finalmente, después de unos años más, de que las cosas parecen no cooperar para ningún bien en su vida, José finalmente tiene oportunidad de interpretar un sueño del faraón y entonces se acordaron de él. Como resultado de ello, lo ascienden a lo que llamaríamos ahora como la vicepresidencia de Egipto, hermano. Y la hambruna del sueño de Faraón finalmente llega y casualmente los hermanos de Josué acuden a Egipto en busca de alimento. ¿Qué vueltas da la vida? Primero, el rechazo familiar. Después, el rechazo de donde él vivía. Se olvidaron de él por un tiempo y después Dios brinda la oportunidad nuevamente para que sus hermanos vinieran con alguna necesidad, hermano. Al principio no reconocieron a José. Después se da a conocer y él les dice en Génesis capítulo 45, versículo 5, les dice así: no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me ha enviado Dios delante de ustedes. Veamos, hermano, que la actitud y la respuesta de José no fue decir, ahora sí vienen, ahora sí me vienen a buscar, ¿verdad? Él le responde de una manera como Dios lo había puesto en su corazón. No se entristezcan, no les pese el hambre o el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas, Dios los ha enviado delante de él. Y esta expresión, hermano, me envió Dios, nos ayuda a entender lo que José diría más adelante. En Génesis capítulo 50, versículo 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Qué tremendo es todo esto, hermano. Porque tal vez tú y yo podríamos mencionar a personas que un día nos pidieron un consejo y después hablaron de nosotros. Muchos. Y aún así, seguimos teniendo una actitud correcta hacia esas personas. Lo que yo creo que tú también haces. Porque eso sucede muy a menudo, porque así es el ser humano. Cuando se necesita, estamos en la postura correcta, pero cuando pasamos la crisis, entonces nos olvidamos y tenemos una actitud incorrecta hacia alguien. Te podría mencionar a muchos, hermanos. Pero dice Génesis 50, 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y esta es, hermano, la versión
del Antiguo Testamento, pero ahora la encontramos en Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que hemos sido llamados conforme al propósito de nuestro Dios. Porque Dios, hermano, en ti y en mí, siempre va disponiendo todo de una manera maravillosa, hermano, incluyendo, como vimos, hermano, y como nos sucedió a nosotros en un principio, el rechazo de nuestra familia. Las falsas acusaciones que se encontró José con la esposa de Potifar, el encarcelamiento, el olvido de su amigo, y el ejemplo de José nos ayuda a entender que las cosas malas que acontecen en verdad son malas y dolorosas, pero recordamos siempre el texto de Romanos capítulo 8 versículo 28, hermano, no importa lo que pase, sabemos que los que amamos a Dios, tú y yo, hermano, todas las cosas nos ayudarán siempre para bien. Amén, hermano. Porque así es Dios de bueno. Entonces, hermano, esta promesa de Romanos 8:28 no quiere decir que Dios va a quitar el sufrimiento, ni las peripecias, ni las luchas, ni los acontecimientos que haya para cada uno de nosotros, pero si hay algo bueno, hermano, que Dios siempre lo va a reemplazar por algo que va a beneficiar nuestra vida de una manera maravillosa e incomprensible para nuestro entendimiento. En medio de ese tiempo vulnerable, Dios está obrando, hermano, mostrando su providencia para cada uno de nosotros en medio de todas las circunstancias en las que nos encontramos. Te quiero mencionar cómo empieza este capítulo de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, hermano. ¿Esto por qué lo menciono? Porque Dios siempre va a estar obrando favorablemente para ti y para mí. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Nunca nos dará la espalda el Señor. A pesar de las circunstancias en las que estemos, Él siempre va a estar levantando nuestra vida, haciéndonos entender que a nosotros todas las cosas siempre nos estarán ayudando favorablemente. Pero siempre surge un problema cuando nosotros tratamos de interpretar Romanos 8:28. Te decía aquel dicho, no hay mal que por bien no venga. Es que muchas veces perdemos de vista el bien al cual se refiere. ¿Qué quiere decir la Escritura, hermano? ¿Y qué queremos mencionar con este dicho? Que todas las cosas que nos ayudan a bien, definitivamente no podemos limitar la aplicación de esta palabra que nos está diciendo el apóstol Pablo y que Dios le inspiró para que nosotros fuéramos inspirados en el momento más difícil. ¿A qué se refiere, hermano? A que estará aplicando bendición y prosperidad en tu vida material, en tu vida física, en cada circunstancia en la que nos encontramos, porque cuando la Biblia está hablando de esto, hermano, alude a algo más grande y sublime, hermano. Ese bien está directamente relacionado, escúchame, hermano, con el propósito eterno de Dios para tu vida y para mi vida. Con el propósito eterno de Dios para tu vida y para mi vida. Porque padeceremos aquí, pero eternamente ya no habrá lágrimas, ya no habrá lamento, ya no habrá queja, ya no habrá enfermedad. Y padecemos aquí, hermano, necesidad. Padecemos frío, padecemos calor, pero en aquel tiempo no habrá necesidad de sol, porque la luz de nuestro Dios todo lo alumbrará, hermano. ¿Ves lo que nos quiere decir la Escritura? Que nos pasa algo, sí nos duele, sí nos debilita, pero nos levantamos porque Dios está teniendo nuestra vida en sus manos, porque quiere poner un propósito para la eternidad. Eso hará que nosotros, en esas circunstancias que vivimos, hermano,
estemos viviendo la grandiosa victoria de nuestro Dios. Por eso el versículo 29 del capítulo 8 nos amplía esta verdad cuando dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y al saber esto, hermano, nosotros, y tener este entendimiento de antemano, Él nos ha establecido una meta. Es decir, que estamos gozando de la elección de Dios hacia nosotros, hermano, para algo específico. Algo, hermano, en donde tú y yo seamos conformados y formados a la imagen de nuestro Cristo. Y esta transformación, hermano, empieza o inicia desde el momento en que Cristo llama a cada uno de nosotros y culminará hasta que estemos en su presencia. Así lo dijo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ya comenzó algo, Él la va a terminar, hermano. Y va a traer una vida fructífera, hermano, en verdad, de grandes frutos en la vida tuya y la mía. Pero entonces, ¿por qué estoy padeciendo esto? No te preocupes, hermano, no te preocupes, porque Él quitará tu dolor y tu necesidad, y Él estará obrando de tal manera que un día no te acordarás de este momento, o lo tendrás en la memoria como un recuerdo de cómo viste Dios obrando en su gloria y su poder en medio de tu circunstancia y de la mía, hermano. Así veremos a nuestro Dios. Estaremos viendo y teniendo en la memoria no el sufrimiento, sino diremos: de esto ya me sacó el Señor, y glorificaremos su nombre. Es maravilloso nuestro Cristo. Porque nosotros, hermano, podemos concluir que todas las cosas cooperan para la transformación de nuestra vida a la imagen de nuestro Dios. Ese sí es el bien mayor, hermano. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios está trabajando y obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así que mientras nosotros estamos, hermano, esperando la redención de nuestros cuerpos, Dios estará ordenando cosa por cosa, en cada circunstancia de nuestra vida, de modo que cooperarán para bien, para que nosotros glorifiquemos a nuestro Salvador. Amén, hermano. Así es Dios de maravilloso. Y no quiere decir, hermano, que todo lo que ocurra sea bueno, porque te mencioné hace un rato, a veces nos duele, a veces es difícil de que nosotros podamos darle un buen balance a eso que está aconteciendo, hermano. Pero el texto enseña que Dios tiene la soberanía y que puede transformar aún las situaciones malas para producir un bien mayor en nosotros. Y es que, hermano, ¿qué significa entonces esto que nosotros estamos viendo en la Escritura? Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere que el amor que Él ha depositado en nosotros se haga patente y latente, hermano. Que nosotros podamos comprobar que su grandeza y sus maravillas se mueven en medio de nosotros. Ahora bien, hermano, la Escritura nos dice que todas las cosas nos están ayudando para bien. Muchas veces llegamos a pensar, estar bien es estar cómodos, viviendo el éxito de la vida, tener abundancia económica o ausencia de problemas. Pero el contexto de Romanos 8 muestra que el mayor bien es parecernos cada vez más a Cristo. Que nosotros crezcamos espiritualmente, aprender a depender de nuestro Dios y que siempre estemos cumpliendo su propósito en nuestra vida. Por eso, hermano,
Este versículo de Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen. El bien principal es que Dios siempre está formando nuestro carácter a la semejanza de Él. ¿Y a qué aplica esta promesa, hermano? A que nosotros que amamos a Dios, a los que le pertenecemos, a los que confiamos y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, hermano, no es simplemente una promesa de que todo saldrá bien para cualquier circunstancia o para cualquier persona, sino una seguridad para ti y para mí. Déjame decirte, hermano, que nosotros no podremos salir de nuestras situaciones por nuestras propias fuerzas. Siempre entreguémosla a nuestro Dios. Es lo que Él desea. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué necesitas? O tal vez no lo necesitas ahora, pero no sabemos si mañana lo necesitaremos. Y todo aquello que vivamos, todo aquello que fatiga nuestros pensamientos, todo aquello que está intranquilizando nuestro corazón, y que mira, hermano, lo retenemos y no lo sacamos. Que muchas veces está en nuestra mente, hermano, y entonces empieza a haber fruto de todo ello. ¿Y cuál es el fruto? No dormimos, nos duele la cabeza, empieza a dolernos el cuerpo, las rodillas, los codos, los hombros. Empezamos a tener padecimientos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el alma no descansa, entonces nuestro cuerpo empieza a cansarse y empieza a intranquilizarse. Nótalo, hermano, nótalo. Cuando tú estás pensando mucho en algo que no puedes solucionar, fíjate, muchas veces empiezas a tener hasta problemas estomacales, hermano. Todo está relacionado en nuestra vida y en nuestro cuerpo, hermano, y nuestro bien, nuestra fortaleza espiritual es la que va a hacer que nosotros no padezcamos todo esto, hermano, en la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque sabemos que todas las cosas cooperan para bien para nosotros. Te vuelvo a decir, hermano, un día no te acordarás de esto que estamos viviendo. Un día solamente estaremos glorificando a Dios por su grande amor y por su respuesta en medio del conflicto y la adversidad. Aun cuando no lo entendemos, recordemos siempre que nuestro Dios está obrando en medio de cada situación en la que tú estás, en la que yo estoy, hermano. No desesperarnos en medio de las pruebas y de las adversidades. Y debemos de creer que el Señor puede sacar un propósito maravilloso y un fruto real en la vida de cada uno de nosotros y de las situaciones difíciles que vivimos. Recuerda esto, hermano, Dios está gobernando. Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas que vive su pueblo. Ponte de pie, vamos a orar. Dice un escritor, Tim Keller, dice, Jesús sufrió, fíjate lo que dice, Jesús